El sistema neumático que se usará para el cálculo del costo energético de los cilindros es el que se muestra. Es importante saber que los cilindros neumáticos que se utilizarán durante el ciclo operativo son uno de doble efecto y otro de simple efecto. Este es el equipo de aire comprimido que alimentará al sistema neumático. Es capaz de producir 600 litros por minuto con 160 watts. Acá se puede ver cuál es el ciclo operativo por minuto en el sistema. Se tomará como ciclo completo realizado por el cilindro cada que el pistón llegue a su punto final y retorne a su punto inicial. Es decir, en este caso, el cilindro de simple efecto hace 4 ciclos completos, mientras que el de doble efecto solo hace 2 ciclos completos. Se debe calcular el consumo de aire comprimido en los cilindros, con la ecuación que se muestra. Esta ecuación tiene diferentes variables, donde D representa el diámetro del cilindro en milímetros, C representa la carrera del cilindro en milímetros, N minúscula representa el número de ciclos completos por minuto, P representa la presión absoluta en bar y N mayúscula representa el número de efectos del cilindro. Se empezará calculando el consumo de aire comprimido en el cilindro de simple efecto, donde basándose en la ficha técnica se obtiene que el diámetro del cilindro D es igual a 20 milímetros, la carrera del cilindro C es igual a 200 milímetros, N minúscula es igual a 4, ya que el cilindro realiza 4 ciclos completos por minuto, P la presión absoluta es igual a 7 bar, ya que basándose en la presión relativa que se dio en los datos básicos, se le suma un bar y se obtiene la presión absoluta, es decir, 6 bar más un bar, 7 bar. Y N mayúscula es igual a 1 ya que el cilindro es de simple efecto. Al tener ya todos los datos necesarios para calcular el consumo del aire comprimido en el cilindro neumático, se procede a reemplazar en la ecuación, de la forma como se muestra. De esta forma se sabe que el consumo de aire comprimido por este cilindro de simple efecto es de 1.75 litros por minuto. Ahora se calculará el consumo de aire comprimido en el cilindro de doble efecto. Se hará de la misma forma que se realizó con el cilindro de simple efecto. Basándose en la ficha técnica, se obtuvo que el diámetro de este cilindro es 25 milímetros, la carrera es 250 milímetros, N minúscula es igual a 2 ya que el cilindro realiza 2 ciclos completos por minuto. La presión absoluta es igual al del cilindro de simple efecto y N mayúscula es igual a 2 ya que este cilindro es de doble efecto. Al conocer ya los valores para calcular el consumo de aire comprimido en el cilindro de doble efecto, se procede a reemplazar en la ecuación. Acá se puede ver que el consumo de aire comprimido de este cilindro fue de 3.44 litros por minuto. Ahora se debe calcular el consumo de aire comprimido total de los cilindros neumáticos. Para esto se suma el consumo total del cilindro de simple efecto más el de doble efecto, como se muestra. Realizando la operación se obtiene que el consumo total de aire comprimido durante un minuto por este sistema neumático fue 5.19 litros. Para calcular la energía eléctrica consumida por los cilindros neumáticos se usará la siguiente ecuación, donde Q total es el consumo de aire comprimido por los cilindros ya calculado, P compresor es la potencia eléctrica consumida por el compresor y V compresor es el flujo de aire que es capaz de producir el compresor. Estas últimas dos variables las obtendremos de la placa del compresor, como se muestra, donde se ve que V compresor es igual a 600 litros por minuto y P compresor es igual a 160 watts por hora. Ahora se realizará el cálculo matemático como se muestra, donde se reemplazan los valores de las variables ya conocidas en la ecuación. Con esto se obtiene que la energía eléctrica consumida por los cilindros neumáticos durante ese ciclo operativo es 1.384 watts por hora, o si se desea el resultado en kilovatios por hora sería 1.384 milésimas.
Para calcular el costo económico de la energía eléctrica en el ciclo operativo se debe utilizar la siguiente ecuación, donde P del cilindro es la potencia eléctrica consumida por los cilindros, la cual se calculó anteriormente, y CE es el costo de 1 kWh. Como en los datos básicos se dijo que el sistema neumático está ubicado en Colombia en la zona industrial, se sabe que el precio de 1 kWh es 207 pesos. Y así, reemplazando los valores de las variables ya conocidas en la ecuación, se obtiene que el costo económico de la energía eléctrica en este ciclo operativo es 0.286 pesos colombianos.